Vamos a hablar de la estructura de datos grafo. Empecemos con mirando para qué sirven los grafos, qué son los grafos y para qué sirven. Buenas noches, Dimas. Eh, los grafos son estructuras de datos muy especiales. Son utilizadas en un montón de áreas multidisciplinares. Pero son formas, digamos, es una forma de representación de los datos muy natural. Hasta el momento hemos visto formas de representación de los datos que son más bien para almacenar información de manera secuencial o para optimizar búsquedas y ese tipo de cosas. Pero los grafos nos sirven, además de eso, representar estructuras complejas de relaciones entre objetos, entre elementos. Entonces, digamos que los grafos llamados en inglés network o también digamos que llamados redes, ¿sí? Son estructuras de datos especiales que me permiten tener un conjunto de elementos y unas relaciones entre ellos. Ya vamos a ver como el detalle de lo que es la estructura de datos grafos. Y por acá vemos pues el primer ejemplo en el que se utiliza un grafo. Los grafos son muy utilizados en el ámbito de lo que es los mapas y la georreferenciación, ¿sí? Cada que ustedes utilizan un servicio como Waze, como Google Maps, ¿sí? Están utilizando servicios que están fundamentados en la teoría de grafos para poder identificar. En este caso, pues en la pantalla ven em, una ruta entre Pereira y Cali, ¿sí? Para poder trazar esa ruta entre Pereira y Cali se tuvo que hacer dibujar un grafo, ¿cierto? Con varios puntos, ¿cierto? Entre esos diferentes lugares. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar de Pereira, vamos a mirar, mm, miremos unas indicaciones para llegar de la ubicación que tengo en este momento a Bucaramanga, ¿sí? Y esas ubicaciones yo las puedo obtener de manera detallada, donde me dicen exactamente por qué nodos tengo que pasar para llegar de un lugar a otro. Si ustedes ven la ruta, ¿sí? La ruta va pasando por unos lugares, ¿sí? Y esos lugares él los va identificando, ¿sí? Como, si los vemos acá, él los identifica como unos punticos, ¿sí? Esos punticos están unidos por una línea. Esos punticos son lugares físicos del mapa, ¿sí? Y me representan una posición geográfica. Y la línea que ustedes ven azulita o en algunos momentos de otro color representa una ruta que hay entre dos puntos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, mire Google como me traza la ruta y la ruta la representa mediante grafos, mediante un grafo. Y ese grafo lo va trazando, ¿cierto? Cuando yo voy avanzando en el vehículo o voy avanzando, él me dice, gire a tal parte, mire a tal lugar, pero todo basándose en unas rutas predefinidas y en unos puntos de interés. Cuando yo voy avanzando la ruta, él me va diciendo por dónde va la vía y básicamente esa ruta es la que me representa lo que es está representada mediante un grafo, ¿cierto? Con uniones y con todo lo que representa. Ahora, en comunicaciones, cuando ustedes encienden el celular, ¿cierto? Cuando están en determinado momento conectándose a una red celular o a una red de Wi-Fi, yo qué sé. Sí, lo que están haciendo es uniéndose a unos nodos que son los que distribuyen la señal. Entonces en telecomunicaciones también se utilizan las redes, ¿sí? O los grafos para representar digamos que esas jerarquías de información y para dónde van. Normalmente usted en su casa tiene un módem, ¿cierto? Y ese módem es el que lo conecta con su proveedor de servicios de internet,
¿cierto? O usted cuando está con un celular, con su celular en la calle, normalmente lo que se hace es que su celular tiene una conexión a su proveedor de servicios por medio de algo que se llaman las BTS, ¿cierto? Que son las bases, las estaciones transmisoras base, que son las antenas que ustedes ven por ahí en diferentes lugares de la ciudad. Cuando estamos hablando de redes y telecomunicaciones, usted con su celular es un nodo de la red. Ahora, cuando usted le hace una llamada a una persona, no hay una conexión directa entre las dos. Mire que si ustedes ven esas cuatro antenas que están a la izquierda, ¿sí? Si ven esas cuatro antenas que están a la izquierda, pasan por un montón de dispositivos y por un montón de cosas para llegar a las redes, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos una red GSM compleja. GSM es la tecnología con la que se manejan las redes de telecomunicaciones, pero todo eso es basado en las redes y nodos. Ahora miremos astronomía. Pues desde que el ser humano empezó a mirar al cielo y empezó a investigar sobre las estrellas, sobre las constelaciones y ese tipo de cosas, empezó a hacer mapas del cielo. El ser humano lo ha utilizado para muchas cosas. No quiere decir que esas estrellas estén así de alineadas. Una puede estar más allá miles de años luz de la otra, ¿cierto? Pero lo que se hace es que se mapean por medio de constelaciones para poder identificar los grupos de estrellas, ¿sí? Y así era la forma en que se georreferenciaba la humanidad en el pasado y que identificaba en qué época del año estaba y ese tipo de cosas. Entonces, entonces, continuando, tenemos la astronomía. Los grafos se utilizan en la astronomía para ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que la notación, resulta que a partir de 1900 más o menos se empezaron a identificar planetas y estrellas. Sobre todo estrellas se empezaron a identificar por montones. Entonces ya no había ni cómo generar la nomenclatura para hacerlo. Entonces digamos que en ese momento ya se volvió, empezaron a generarse nuevas formas de hacer cartografía del cielo y no solo pues las constelaciones viejitas que se conocen que Sagitario y ese tipo de cosas, sino que si uno ve busca un plano mapeado del cielo, existen grafos supremamente complejos que dicen prácticamente cómo está el mapa del cielo, ¿sí? Desde la Tierra, para reconocer exactamente en qué lugar de la Tierra está posicionado y ese tipo de cosas. Acá vemos un grafo complejo que es el metro de Londres, ¿sí? El metro de Londres, si lo ven, es una cosa impresionante. Tiene muchísimos nodos, es una ciudad gigante, ¿sí? Entonces, las soluciones de transporte son fundamentales. Para las soluciones de transporte son fundamentales los grafos, muy importantes. Eh, en especial el tema de optimización de rutas, por dónde debe ir. Imagínense la planeación que debió haber llevado para poder implementar este metro, ¿sí? Eso tuvo que haber sido mucha gente trabajando y el mapa de la red. Además que eso no fue hecho en un solo, digamos que en un solo proyecto, sino que ha ido creciendo con los años y me imagino que permanentemente están reformando, cambiando rutas y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, este es el metro de Londres y el metro de Londres es eh, uno de los más complejos e importantes del mundo, ¿sí? Pero vamos a mirar otro ejemplo. Este señor es el metro de Moscú, ¿sí? El metro de Moscú es mucho más complejo que el metro de Londres por las características de la ciudad, ¿sí? Pero también está muy organizado y es un ejemplo muy bonito de lo que es un grafo, bien planeado, ¿sí? Entonces, tiene unos nodos principales que están como en las zonas principales de la ciudad y tiene
prácticamente cubierta toda la ciudad desde el punto de vista de transporte público. Entonces vamos a mirar este ejemplo de proyecto. Miren ese ejemplo de proyecto. No se fijen tanto en los puntos de interés, sino en la rutica que está como azul, ¿sí? Esa es una ruta de bus de la ciudad de Pereira. Yo participé de este proyecto hace muchos años. Cuando empecemos a ver los algoritmos de grafos, empezamos a mirar el tema de complejidad. Todavía no me voy a meter con ese tema porque la complejidad de grafos es la peor. Y ya vamos a ver por qué. Normalmente en grafos los algoritmos involucran matrices y no solo una, sino varias. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de qué sucede con los grafos. Entonces, bueno, ese proyecto fue del área metropolitana Centro-Occidente y lo que hicimos fue hacer un mapeo de las rutas de los buses de Pereira. Entonces voy a entrar a la página del área para que miremos el proyecto y miremos cómo se hizo. Acá en la página del área metropolitana hay una parte donde dice que a qué sitio deseas ir. Voy a poner Villaverde y le digo buscar. Y él me muestra las rutas de buses que están directamente relacionadas con Villaverde. Por ejemplo, Samaria Centro, La Graciela y ese tipo de cosas. Si yo quiero ir a Los Molinos, yo puedo mirar la ruta de buses de Los Molinos y él me muestra pues la ruta para dónde va y cómo va. Representadas cuando hay varias rutas o la ida y la vuelta, ¿sí? Entonces eso está representado en colores. Y cada uno de estos es como los puntos por donde pasa para ir, por ejemplo, de Samaria hasta Los Molinos, de Los Molinos hasta Samaria, ¿sí? La ida y la vuelta de cada ruta. Vamos a continuar con grafos en química, ¿sí? Entonces en química vemos las estructuras químicas, ¿sí? Donde cada una de las moléculas y todas esas relaciones que hay entre ellas, ¿sí? No soy experto en química, pero en la química se utiliza bien especial la teoría de grafos para la representación química, ¿sí? La representación de las relaciones entre moléculas, ¿cierto? Lo que forma las estructuras químicas. Vamos a mirar por acá una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca bien interesante de grafos. No es de grafos, es para animación y tiene simulaciones de físicas ¿sí? Entre los elementos de un grafo, ¿sí? Él se reorganiza. El código de esta herramienta está hecho en JavaScript. No es nada difícil, se puede aprender de manera sencilla. Entonces, este es el código que tiene la herramienta. Y acá le muestran a uno puede hasta jugar con ese código para hacer pruebas y cosas como las quiera hacer. Miremos por acá. Ah, el de Visualgo todavía no. Miremos, voy a seguir con el siguiente capítulo, ¿sí? Con la siguiente sección y dejemos Visualgo para el final porque ahí está la definición de la estructura de datos. Entonces, bueno, continuando con el tema de los grafos, ahora vamos a mirar unos conceptos, ¿sí? Y unas definiciones como que son importantes. Grafo en inglés, lo van a encontrar en los libros como graph o lo van a encontrar como network, ¿sí? En español también se puede decir que son redes, ¿sí? Entonces, las redes o los grafos, ¿sí? Son una agrupación de entes físicos o conceptuales y las relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Mire que cuando hablábamos ahorita, cuando veíamos el mapa, veíamos ciudades, las ciudades son físicas, ¿sí? Hay relaciones entre ciudades, pero n- en realidad los grafos sirven para agrupar también conceptos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes haya visto alguna vez un diagrama con los que le enseñaban a uno en el colegio, ¿sí? Que era diagramas conceptuales, en donde un concepto llevaba de un lugar a otro, ¿sí? De un concepto a otro. Un diagrama conceptual servía para representar ideas y esas ideas podían llevar a otras ideas. Entonces un grafo podía representar ideas, conceptos. Entonces, el grafo es una agrupación de entes físicos o conceptuales y no solo la agrupación de ellos o el conjunto de ellos, sino la relación que hay entre ellos. Entonces, por acá vemos algo, una representación, que es que el grafo, ¿cierto? Es el conjunto del conjunto de vértices con un conjunto de algo que se llaman aristas. También le puede llamar arcos, aristas o arcos. ¿Y qué quiere decir eso? Es un conjunto de vértices. Por ejemplo, Pereira y Medellín son dos vértices. O sea que el conjunto de vértices de ese pequeño grafo que vemos ahí es Pereira y Medellín. Esos son los dos vértices que componen el conjunto de vértices. Y la aristas, el conjunto de aristas, digamos que solo hay una arista, que es la que une a Pereira con Medellín. ¿Sí? Entonces, un grafo se representa mediante el conjunto de V y A, siendo V un conjunto de vértices y A un conjunto de aristas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Los vértices son elementos, entonces es un conjunto como cualquier otro conjunto que ustedes puedan ver. Y las aristas son simplemente otro conjunto, pero ese conjunto tiene relaciones. Entonces vamos a mirar lo que es la definición de un vértice. Entonces decimos que un vértice es la representación de un elemento físico, ¿sí? Pueden ser ciudades, números, personas, moléculas, pueden ser un conjunto de elementos. Lo único que yo necesito con eso es relacionarlos, buscar una relación entre ellos, ¿sí? Entonces, si ven abajo, yo tengo que el grafo es el conjunto de V y A, ¿cierto? Y voy a definir V como Pereira, Cali y Medellín, ¿cierto? Son tres ciudades que forman parte del conjunto de vértices. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de lo que era un conjunto? Que un conjunto es casi una lista enlazada donde ningún elemento se repite. ¿Sí? La característica de un conjunto es que ningún elemento se repite en el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pereira no va a estar dos veces porque solo hay una Pereira. Cali no va a estar dos veces. Lo mismo pasa con Medellín. Entonces tenemos un conjunto donde tenemos tres ciudades y esas tres ciudades están relacionadas entre ellas, ¿cierto? Pero acá no estamos representando la relación que hay entre ellas. Por ahora, el conjunto V, que es este de acá, solamente me representa el conjunto de vértices que componen el grafo. Es lo único que me está representando. Y ya vamos a mirar cuál es el conjunto de arcos o de aristas. Entonces, avanzando, vamos a mirar lo que es la definición de un arco o una arista, ¿sí? En inglés, ustedes lo pueden encontrar en los libros como arc o edge, ¿sí? También es una traducción de límites, pero se utiliza se utiliza en la documentación para representar arcos o aristas. Y un arco o una arista representa una relación entre dos nodos. Es eso, una relación entre dos nodos. Em, Existen dos tipos de vértice, ¿sí? Ojo, los dirigidos y los no dirigidos.
¿Qué quiere decir eso? Simplemente los dirigidos van de un lugar a otro, tienen una dirección. Por ejemplo, en este caso tenemos Pereira y miren que hay como una especie de flechita que señala hacia Medellín, ¿sí? Mientras que los no dirigidos son grafos que van, por ejemplo, Pereira, que tiene una relación con Medellín, y Medellín, que tiene una relación con Pereira. ¿Qué sucede en este caso? Yo puedo ir, si es dirigido, yo puedo ir de Pereira a Medellín, pero si no hay una flecha regresando, yo no puedo ir de Medellín a Pereira, ¿sí? Pero si es no dirigido, yo tengo una relación de Pereira a Medellín en donde puedo ir de Medellín para Pereira o de Pereira para Medellín, ¿sí? Piensen como si fuera un caminito, ¿sí? Como si fuera un caminito y ese camino solo tiene una dirección. Para unir Pereira, Cali y Medellín, ¿sí? Entonces, está bueno porque podemos hacer el ejemplo, podemos hacer un ejemplo de cómo quedaría ese grafo. Vamos a hacerlo. Luego cambio a una herramienta un poquito más sofisticada, pero esta me sirve para lo que necesitamos hacer en este momento. Tengo una, dos y tres ciudades, ¿sí? Pongamos estas ciudades como Pereira, Manizales y Armenia. ¿Listo? Entonces, vamos a organizarlos como es en la vida real, como funciona en la vida real. En la vida real tenemos a Manizales, ¿cierto? Y en Manizales hay una relación con Pereira, ¿cierto? Tenemos más o menos unos 50 kilómetros de Manizales a Pereira, ¿cierto? Y resulta que hay dos vías. Hay una de ida y una de vuelta. ¿Listo? ¿Por qué? Piensen en lo siguiente. Si eso fuera un grafo no direccionado, yo simplemente pondría una línea entre Pereira y Manizales, ¿cierto? Pero eso no se ajustaría a la realidad porque la vía no es la misma. El no direccionado es casi como si usted se fuera por el mismo caminito para ir de una ciudad a la otra y para volver. Mientras que el direccionado es como si usted tuviera como si usted tuviera diferentes caminos. En este caso es real. Otro ejemplo son las escaleras eléctricas, las que una sube y otra baja, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos grafos completamente completamente direccionados, mientras que una escalera normal que no es eléctrica es una escalera por donde yo puedo subir y bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que esa escalera es no direccionada, ¿sí? Entonces, para ir de Pereira a Armenia también existe, ¿sí? También existe una ruta. Entonces, voy a representar el grafo, ¿sí? Pongámosle a esto también, aunque en realidad es un tema de más adelante, pero digamos que de Pereira a Armenia hay 50 kilómetros también, ¿sí? De Pereira a Armenia hay 50 kilómetros. Este grafo que hay en este momento vamos a representarlo. Entonces tenemos un grafo, decimos que la definición de grafo es que G al conjunto de V con A, ¿cierto? ¿Y quién es el conjunto V? El conjunto V es igual, ¿cierto? Es el conjunto donde está Manizales, Pereira y Armenia. ¿Listo? Ese es el conjunto V. Ahora vamos a mirar quién es el conjunto de aristas, ¿cierto? El conjunto de aristas está dado por quién. Entonces, hay una ida de Manizales a Pereira, ¿cierto? Hay otra conexión entre Pereira y Manizales.
Hay una conexión entre Armenia y Pereira. Y hay otra conexión entre Pereira y Armenia. ¿Sí? Si ustedes ven esta representación, ¿sí? O ese conjunto, tiene tuplas, ¿sí? Que son relaciones. Es una representación de relaciones. Entonces, eso les puede dar a ustedes la idea de cómo se puede ir representando la estructura de datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estructura de datos me podría representar a mí esto? ¿Quién me puede decir por el chat? ¿Qué estructura de datos podría servirme a mí para representar las ciudades? O para representar los vértices. Otra vez están en Fortnite. No, el árbol es muy complejo para eso. Mire lo que le voy a seleccionar. Estos, ¿sí? ¿Usted utilizaría un árbol para eso? Para representar esto acá, ¿usted utilizaría un árbol? Lista enlazada doble también es muy compleja. Muy bien, un vector, es un vector. Es simplemente un vector, pero ojo, un conjunto. O sea, un vector en donde no hay duplicados. ¿Sí? Es un vector donde no hay duplicados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, y esta señora de acá, la que voy a pintar de azul, ¿con qué la representarían ustedes? No, bueno, sí, dinámico. Pero acuerde que el vector dinámico no existe. Lista enlazada simple, como dice Aníbal. Es una lista enlazada. Muy bien. Y las aristas serían representadas mediante una ¿qué? Una matriz. ¿Sí? Entonces, voy a poner por acá para que nos quede en el video el histórico. Entonces, que yo podría representar las relaciones como matriz. ¿Sí? Entonces es un vector de vértices y es una matriz, ¿sí? De adyacencia. Se llama matriz de adyacencia. Así la van a encontrar en los libros, así la vamos a trabajar. Eso se llama una matriz de adyacencia. ¿Qué es adyacencia? Son dos elementos que están junticos uno con el otro. ¿Sí? Voy a poner esto de otro color para que quede mejor. Pongamos acá. Vector de vértices. ¿Listo? Hasta ahí está entendido. ¿Hay alguna duda? Esa parte sí es importante como que nos quede clara porque así lo vamos a implementar. Puede ser, puede ser una lista o puede ser un vector. ¿Qué diferencia hay? Que si usted utiliza un vector, acuérdese que es estático. O sea que tiene que ser que que no le nunca más en la vida le voy a meter más. O que lo definí con un tamaño, como un tamaño especial. Por ejemplo, digamos, ¿cuántas ciudades tendrá Colombia? ¿Quién puede buscar ahí? A ver, ciudades de Colombia. Colombia tiene 130. 130 municipios veo yo por acá en Wikipedia.
Ah, 1118. Entonces, ¿yo qué vi? Yo vi municipios, 110, 130, no, pero entonces 130 tienen que ser ciudades grandes, ¿ok? Entonces son 1118 municipios. Son 32 departamentos. Bueno, entonces tenemos 1118. Sí, ok. Entonces yo definiría un vector con 1118 posiciones si quisiera almacenar todas las ciudades de Colombia. ¿Será que alguna vez, será que alguna vez a Colombia le van a añadir otra ciudad? Entonces ahí hay una duda. Ojo, ahí hay una cosa es municipios y otra ciudades, sí, muy bien, pero efectivamente son 1118 municipios. Entonces, pensemos en lo siguiente, pensemos en lo siguiente. Nosotros necesitamos manejar una estructura de datos que sea lo suficientemente dinámica. No sabemos si algún día le van a añadir una ciudad a Colombia. Puede ser que Antioquia o Medellín se divida en dos, o Bogotá, que son tan grandes, se divida en tres ciudades. ¿Uno qué va a saber? No sabemos. Entonces, qué va a suceder? Lo que hay que hacer es que podemos hacer una lista enlazada, ¿sí? De ciudades, y conforme va creciendo el grafo, nosotros le vamos añadiendo elementos, ciudades, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy ocupando la memoria que voy necesitando. Ya sabemos, pues, cuando empezamos a ver listas enlazadas, sabemos que esa es una característica especial. Entonces, en este caso, pues, podríamos hacerlo. Pero si yo sé que nada más voy a manejar 32 o 33 elementos y nunca me voy a pasar porque, yo qué sé, por las características del problema. Tengo tres puentes y necesito hacer un modelado con esos tres puentes. Entonces yo sé que solamente voy a tener tres elementos y eso nunca va a crecer. Entonces utilizo un vector. De lo contrario, si yo sé que eso va a ser dinámico, utilizo una lista enlazada. Si sé que eso va a ser estático, utilizo un vector. Y lo mismo entonces pasa con la matriz de adyacencia. Entonces yo tengo una matriz de adyacencia, ¿cierto? Y esa matriz pues es una matriz en donde tengo las relaciones entre estos dos elementos. Ahora, esa matriz se puede representar de varias maneras que el lunes cuando veamos la estructura de datos bien definida, vamos a mirar cómo se puede definir esa matriz, ¿sí? Cuando la veamos como el TAT de la estructura de datos. Voy a volver a la documentación, ¿cierto? Entonces tenemos, en este caso, ¿sí? Pueden existir relaciones de cualquier tipo, ¿sí? Puede existir una vía entre Pereira y Medellín, una vía entre Pereira y Cali, como decían ustedes ahorita, un triángulo, pues puede ser un triángulo. Mejor dicho, el grafo no tiene una estructura 100% definida, es una red, ¿sí?